Vamos a hablar de Bahrein, que creo que te va a molar más ese tema de conversación. Y de la victoria que conseguiste en esa carrera al sprint, la primera del año, que contaron estos dos señores que están conmigo aquí en DAZN, y que nosotros nos alegramos muchísimo por ti, porque además fue una victoria chula, ¿eh? O sea, una carrera trabada, ¿no? Con varias resalidas del safety car, y tú hiciste tus dos adelantamientos en la 4, ¿no? Uno por el interior a Colette y el otro por el exterior a Colapinto. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la sensación de alzarte victorioso? Pues bueno, muy buena, ¿no? Creo que al final, después de lo que se sufrió el año pasado, ¿no? Para conseguir buenos resultados, la verdad es que hemos hecho un muy buen trabajo en invierno y yo creo que he vuelto como mucho mejor piloto y creo que también se vio en la regional que empecé a dar pues resultados y al final cada oportunidad que se me presentó en la regional pues las aproveché y creo que me ha pasado lo mismo en F3, así que nada, mucho trabajo que poco a poco está empezando a dar sus frutos y bueno, solo es el comienzo. Mira, la Regional, para quien no lo sepa, es el campeonato en invierno donde algunos pilotos van a correr. 2 victorias de Pepe Martí. Hiciste un adelantamiento de una de las carreras bestial por el interior, muy, muy bueno. ¿Cómo te ves tú ahora como piloto después del trabajo en invierno? Bueno, pues antes del año pasado creo que uno de mis puntos más débiles era la quali. Creo que sigue siendo uno de mis puntos débiles. Al final es algo que aún tengo que mejorar porque, pues aunque, por ejemplo, los dos primeros runs de quali en Bahrein estaba P3 y P1, me quitaron las dos vueltas y luego pues no puedes aprovechar el neumático alto en el último, así que sigue siendo uno de mis puntos débiles, pero ahora soy un piloto mucho más explosivo, que creo que en carrera soy más determinístico, no sé, Determinado. es igual. Determinado, exacto, que básicamente creo que en las oportunidades que se me presentan soy un poquito más, ¿cómo decirlo?, egoísta en pista y intento aprovecharlas cada una, así que creo que en ese sentido pasos adelante tanto en aspectos de carrera como en quali y nada, cosas que aún se pueden mejorar también, por supuesto. Oye, por cierto, animo a toda la gente del chat que estáis entrando ahora, ya que está Pepe, animaros a preguntar, porque estamos aquí también, Pepe, porque entiende que esta victoria también te ha servido, ¿no?, para darte a conocer mucho más al público español, que, como comprenderás, se ilusiona, ¿no?, de ver ganar a uno de los nuestros, y sobre todo cuando te vimos darte ese abrazo con Fernando Alonso, ahí la emoción se nos disparó a todos. Oye, ¿cómo es ser representado por Fernando Alonso? ¿Cómo te sientes? Pues bueno, un sueño, ¿no? Al final es un sueño, al final para mí, lo dije luego en la entrevista de prensa, al final para mí Fernando ha sido mi ídolo los últimos 17 años, ¿no? Ha sido mi ídolo toda mi vida y formar parte de su management y pues tenerlo ahí en el podio cuando pues celebrando mi primera victoria en F3, pues es un momento único, ¿no? Un momento inolvidable y, eh, y nada, la verdad es que estoy súper contento, es una oportunidad que para mí eh, es muchísimo, tanto a nivel de piloto como a nivel de imagen, a nivel de todo. Al final para mí formar parte de A14 es un paso adelante en mi carrera deportiva y una oportunidad que tengo que aprovechar con dos manos abiertas, así que con todo. Fernando tiene buen ojo, Con los porque brazos ganas abiertos, no con las manos abiertas. con los ojos abiertos. Sí que digo que Fernando tiene buen ojo, porque tú ganaste la sprint y luego Bortoleto ganó el domingo. O sea que estáis ahí los pilotos de Fernando rompiendo la NF3. Sí, buen fin de semana para los de A14. Sí, para los de A14 y también para el equipo Campos, porque Fernando os coronasteis. y Campos, exacto. Tu relación con Fernando Alonso, yo no sé si es muy cercana, si es más lejana, si él toma más distancia, si habláis a menudo, si no, si él te da consejos. Pues bueno, le estoy conociendo, ¿no? Poco a poco. Al final mi relación siempre ha sido con Genís, entonces como Genís tiene tan buena relación con él, yo poco a poco le estoy conociendo y como lo decía antes, para mí es mi ídolo, entonces yo le tengo mucho aprecio y cualquier mínimo consejo que me da o por ejemplo, tenía una duda antes del viernes de Bahrein, tenía una duda sobre la frenada de la 910, porque claro, es donde hice el adelantamiento a Hamilton, porque le pregunté por las direcciones de viento
y más o menos si variaba mucho la línea cuando tienes viento de cara, viento de costado o viento de cola. Y nada, me respondió la pregunta y quieras o no, para mí eso luego al día siguiente lo empiezas a aplicar o lo intentas a buscar y son cosas que quieras o no las vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Porque cuando eres más joven, yo, por ejemplo, me pongo en mi situación, yo hace un año el viento lo tenía muy poco en cuenta y era más un piloto reactivo más que preventivo. O sea, reaccionaba al viento más que saber qué me iba a hacer al coche. Y poco a poco, pues esas cosas vas aprendiendo, ¿no? Y a medida que más ruedas con el coche y todo, te vas haciendo a él. Y ahora incluso llega al punto en que, por ejemplo, antes de las tandas le pregunto a mi ingeniero en plan, dirección del viento, más o menos para dónde tira. Indícame, ¿dónde vamos? ¿Para allá? ¿Para allá? O sea, sí, No, eso le gustó a Fernando seguro, ¿sabes? Porque a la gente que es tan minimalista y se fija tanto en los detalles le encanta, ¿sabes? Y sobre todo vosotros que sois una parrilla, que estáis tan juntos, al final los detalles se notan. Y yo creo que cuando llegue la lluvia también se va a ver, ¿no? El año pasado yo creo que hiciste una carrera en lluvia, Imola, ¿no? Y, sí. joder, y ahí estuviste bien, ¿no? Peleando ahí arriba y demás. Yo creo que Bueno, la lluvia también se te da bien, ¿no? sí, bueno, carreras en agua el año pasado hicimos Austria, Hungría y Imola fue esa que fue medio, que yo salí con agua y todo salió con slicks, no sé qué. Pero sí, a mí siempre me ha gustado el agua. Además, en circuitos como los que corremos este año, circuitos de alta velocidad, con frenadas fuertes, esto que tienes que hacer trazadas opuestas o hacer como el karting que pillas el piano de dentro y te enganchas a él como si fuese pegamento. A mí me gusta esa condición. Lo único, no mola, y creo que Roldán, no sé si habrás vivido una experiencia así, supongo que sí. Nosotros el año pasado en Spielberg, cuando yo salía 18 a las carreras, la que ganó Hadjar, esa carrera, correcto. no he corrido nunca con tanta agua en mi vida. O sea, no veía la luz de niebla del de delante. Y estaba a 3 metros. O sea, era horrible, de verdad. Yo recuerdo que nos preguntaron en la segunda vuelta de safety car, me preguntó mi ingeniero y me dice, ¿cómo ves? Y le dije, para nada. O sea, es que no veía 10 metros delante mío. 5. Y ahora dieron verde. Y luego la Fórmula 1, o sea, yo entiendo perfectamente el sistema de que haya retrasos y que para la Fórmula 1 es un lío, pero por ejemplo, en Austria mismo, nosotros salimos a correr con esas condiciones, que teníamos aquaplaning en la recta, entre la 1 y la 3, en la mini curva, es donde ahora hay la curva de MotoGP, la chicane esa. Sí. Como han puesto la chicane de MotoGP, ahora hay una nueva entrada y hay un río que pasa justo cuando empiezas a girar hacia la izquierda. Claro, pues llegabas ahí, tocabas con el fondo, hacías un aquaplaning que flipabas y te pegaban unos snaps horribles. Y bueno, y luego ves, pues carreras, no es una crítica, es una crítica constructiva, pero que hay veces que la Fórmula 1 que podrían correr con niveles de agua que nosotros pues sí que corremos y ellos deciden no correr. Entiendo que es por seguridad, pero bueno. No sé. Yo me acuerdo, Pepe, en Monza, con el GP2, que yo salía como quinto o sexto y era salida lanzada porque llovía tanto que no se podía salir de parado. Vaya sitio, Monza, ¿eh? Tío, agarré la línea de salida de boxes de Monza, la blanca. No, y dije, sé dónde estoy, por lo menos sé dónde estoy. No veía nada. Ibas a fondo, tío, 270, 280. Y no veía el coche delante. Y digo, y estabas P6, Sí, y de hecho, imagínate, y empecé a frenar porque digo, bueno, pues creo que debe ser como por aquí. Pero es que eso es lo peor, porque dices, freno aquí, pero si estás frenando en el 250 y el... me matan. Sí. O revientas alguno, ¿sabes? O sea, estaba pensando. Y más o menos creo que varios elegimos una buena opción, ¿sabes? Más o menos todos frenamos como parecido, pero yo me acuerdo, tío, que estaba ahí a fondo y digo, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué estoy haciendo? Que no veo nada. Yo en Spielberg me guié porque me pasé media recta mirando hacia la izquierda a ver si me iba uno de los marcadores y apenas vi el de 150 y es cuando empecé a frenar. Hostia. ¿Se ven por los retrovisores o no se ven? No. Sí, a ver, tú no se ve para adelante, no se ve para nada. adelante, se va a ver para atrás. Por los retrovisores lo ves si el morro está en la rueda, porque apenas ves la rueda. Joder. Para que luego digan que no soy superhéroes o algo similar, algo parecido. Lo de los retrovisores es verdad que Roldán siempre que puede aquí lo dice. Los retrovisores, no se ve nada. Están para romper el aire. Están para romper el aire, efectivamente, para molestar, ¿no? Más que héroes, llámanos un poco kamikazes. Kamikazes, Poquitos de estar para correr con esto.